Continuamos. Vamos a abordar ahora una cuestión que es interesante, sobre todo muy interesante que ustedes estén informados, porque a veces nos subimos al coche y no somos conscientes de la enorme responsabilidad que tenemos al volante y de las consecuencias que puede tener para nosotros y para terceras personas, bueno, pues que quizá cometamos una imprudencia o tengamos un accidente involuntario. Hoy vamos a hablar de ello con el Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Alicante. Nos acompaña Eduardo Beneito, responsable de Derecho de Circulación de ICALI. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Pues encantado de estar aquí con vosotros. Muy bien, pues nosotros también, porque el tema interesa y bueno, pues tú como responsable de la sección de Derecho de Circulación, Responsabilidad Civil y Seguros de ICALI, pues nos encantaría que nos hablaras hoy. Ha habido cambios, hay nuevos baremos a la hora de cuantificar esa responsabilidad, los daños causados en accidentes de circulación, y ahí me gustaría que nos contaras un poquito qué suponen esos cambios para los abogados y para la sociedad en general. Pues supone, la verdad es que cambios muy importantes. Ha variado muchísimo la ley, la antigua ley de responsabilidad civil y seguro en circulación de vehículos a motor, que era una ley del año 2005. Ha variado muchísimo, sobre todo en tema de intentar objetivizar un poquito la culpa, es decir, que ahora, por el mero hecho de que una persona conduzca un vehículo y tenga un accidente, por el mero hecho de conducirlo, tiene la obligación de indemnizar al perjudicado, independientemente o casi independientemente de la culpa. Es decir, antes había una responsabilidad por culpa y ahora es una responsabilidad por el mero hecho de conducir ese vehículo. Hay una serie, de la única manera en la que esta persona puede, o el conductor de un vehículo, puede eximirse de responsabilidades por culpa exclusiva de la víctima, es decir, que haya una responsabilidad solamente de la víctima, o por fuerza mayor extraña a la conducción, es decir, fenómenos extraños. ¿Una avería que sobrevenga? ¿Podría ser? No, es una responsabilidad por un hecho ajeno a la circulación. Por ejemplo, imagínate la caída de un árbol en medio de la calzada, y como consecuencia de ello el conductor de un vehículo da un volantazo y provoca un accidente. Eso es una fuerza extraña a la conducción. O sea, el mal funcionamiento del vehículo no es una fuerza extraña a la conducción. Pongamos un ejemplo práctico para que los telespectadores se sitúen. Comentabas, Eduardo, que ahora ya no solamente debe haber culpa o dolo, como se dice en vuestro argot, sino que además pues tenemos la obligación de indemnizar por el simple hecho de conducir el vehículo, a no ser que se demuestre que la víctima tiene toda la culpa. Exactamente. Imaginemos que pasamos por un semáforo que está en verde para el conductor y se nos cruza una persona, nosotros vamos a la velocidad que debemos ir, el semáforo está en verde, no damos ningún tipo de positivo en una prueba de alcoholemia. En este caso, ¿qué ocurriría? En este caso hay culpa exclusiva de la víctima. De la víctima, ¿verdad? Con lo cual no habría que indemnizar porque efectivamente hay una culpa exclusiva del peatón que ha cruzado el semáforo sin tener que haberlo hecho y sin adoptar las medidas de precaución necesarias. Una cosa que ha incluido esta ley es la exoneración total de responsabilidad de los menores de 14 años y de las personas con una discapacidad suficiente como para no tener culpa civil. Es decir, que a los menores de 14 años, aunque tengan toda la culpa del mundo, a ellos sí que hay que indemnizarles, salvo que se produzca por dolo. Es decir, que intencionadamente esa persona haya producido o haya intentado producir un accidente para percibir esa indemnización. Y además con la particularidad también de que después la compañía de seguros, cuando indemnice al perjudicado, a ese menor de 14 años o esa persona con esa discapacidad, no puede repercutir contra los padres. Como cuando ocurre un accidente. Efectivamente, es muy importante, pero solamente en esos dos casos, en el caso de los menores de 14 años y de las personas con una discapacidad física o psíquica que no tengan culpa civil, que no puedan ser declarados como responsables civiles. Hay cambios también en las indemnizaciones por fallecimiento, ¿no? Hay muchísimos cambios. Esta ley lo que ha hecho ha sido aumentar las indemnizaciones para el tema de fallecimiento
Para los grandes lesionados, ha introducido una cosa muy importante, que son quiénes son los perjudicados en un accidente de circulación con un resultado de fallecimiento, porque antes estábamos en una situación en la que se aplicaba el derecho hereditario, es decir, que se indemnizaba, por ejemplo, al cónyuge, sí, y después ya no se indemnizaba a nadie más. Sí. Ahora no. Ahora cada perjudicado tiene su indemnización diferente. Es decir, los perjudicados son, en este caso, el cónyuge, que además esta ley lo que introduce también es la equiparación absoluta entre cónyuge y pareja de hecho, Ajá. pero siempre que cumpla unos requisitos. En este caso serían, por ejemplo, pues que estuviera inscrito en el registro de parejas de hecho, que se hiciera por un documento público, que conviviera más de un año con anterioridad al accidente con esta persona, aunque no estuviera inscrita, e incluso en el caso de que fuera menos de un año, también, o sea, quiero decir, menos de un año también en el caso de que tuvieran un hijo en común. Ajá. Eso es una cosa importante, Sí. esta equiparación. Después del cónyuge serían los ascendientes, descendientes, hermanos, y también incluye una figura nueva que es el de los allegados, que es muy importante también, porque ya te digo que se puede indemnizar a todos los perjudicados, Sí. e incluso a esas personas que denomina la ley allegados. Y dentro de este capítulo de allegados, ¿a quién se podría considerar? Pues imagínate, por ejemplo, a una persona joven que tiene un amigo de toda la vida, que hacen vida juntos, que salen juntos, incluso que comparten un piso. Eso sería, por ejemplo, un allegado. Ah. Una persona que comparte una situación de convivencia o de amistad o de tal, que puede convertirse en un perjudicado en el caso de fallecimiento. Bueno, pues es una novedad Muy importantísima también. ¿Las indemnizaciones de lucro cesante también cambian? Claro, eso es otra cosa que cambia la ley. Lo que se ha hecho es intentar vertebrar toda la indemnización correspondiente a una lesión producida en accidente de circulación. Vertebrar significa que se indemniza, por una parte, los perjuicios extrapatrimoniales, que son los perjuicios morales, lo que antiguamente se denominaba el precium doloris, es decir, el precio por el dolor de haber sufrido un accidente, de haber estado unos días incapacitado, de haber sufrido unas secuelas, y después el perjuicio patrimonial, o sea, completamente separado. Es decir, que el perjuicio patrimonial es el daño emergente, que son los perjuicios directos causados por ese accidente, los gastos directos causados, por ejemplo, gastos médicos, prótesis, todo este tipo de cosas, que son gastos directamente derivados del accidente. Y el lucro cesante, que son las ganancias dejadas de percibir como consecuencia del accidente. Claro, claro, claro. Y esto es lo que hace la ley, con diferencia a la ley anterior, que lo incluía todo en un mismo concepto. Y lo único que hacía era variar un poco las indemnizaciones en relación solamente a la cantidad que ganaba el perjudicado en el año anterior. Por ejemplo, pues era hasta el 10%, si ganaba hasta 30.000 euros, etcétera, etcétera, un tanto por ciento más. Claro. Aquí no. Aquí lo que hace es vertebrar ese daño e indemniza todos los conceptos que como perjuicio patrimonial se han causado al perjudicado como consecuencia del accidente. Ajá, muy bien. Y bueno, imagino que toda esta información, todos estos cambios, habrá que trasladarlos, y de hecho el colegio los trasladará de algún modo a, bueno, pues a los abogados, a los asociados, para que se pongan al día, ¿no? Bueno, pues de cómo deben atender a sus clientes en este caso. Claro, efectivamente, por eso el colegio, la preocupación infinita de la Junta de Gobierno del colegio por trasladar a sus colegiados toda esta serie, no solamente en este caso, sino en otros muchos derivados de temas de tráfico, responsabilidad civil y seguro, que es un tema amplísimo, lógicamente, yo diría de los más amplios del derecho, y lo que hace es, a través de las secciones,
que no solamente es la nuestra, son muchas otras, la de concursal, mediación, hay otras muchas secciones. Que afortunadamente las vamos conociendo un poquito mejor gracias a esas visitas que nos hacéis aquí a este plató. Pues a través de esas secciones y a través de la comisión ejecutiva, que en este caso la conformamos 10 personas, nos reunimos habitualmente una vez al mes y bueno, ponemos un poco en común pues las novedades más interesantes o los temas que nos parecen interesantes para trasladarlos a los colegiados a través de las secciones, bueno, no solamente a través de las secciones, sino a todos los colegiados. Y lo que hacemos pues, es realizar una serie de seminarios y conferencias, e incluso en nuestra sección pues, hacemos bianualmente un Congreso Nacional de Responsabilidad Civil y Seguro, y un poco para trasladar pues, eso, de los temas más interesantes en relación con ello. Muy bien, pues Eduardo, muchísimas gracias por habernos traído todos estos nuevos datos, que es un tema que nos afecta a todos los conductores, a conductores y no conductores, porque el peatón que va por la calle y tiene la mala suerte de encontrarse en un suceso de estas características también debe saber sus derechos. Así que muchísimas gracias, muy útil toda esta información y la verdad es que nos quedamos más tranquilos, ¿no?, de saber que estáis vosotros ahí para asesorarnos en caso de que, en fin, es que no nos pase a nadie, pero si nos pasa, por lo menos saber que está el colegio ahí para respaldarnos y para suministrarnos el profesional adecuado. Gracias. Gracias a vosotros. Nos vemos pronto. Nos vamos a publicidad de nuevo, volvemos enseguida. Hasta ahora.